Más información, la Sociedad Rural de Pehuajó está convocando a una asamblea para el 10 de julio, tiene que ver con un orden del día importante relacionado con la normalización de la institución, pero para entender un poco más de esta situación vamos a hablar con Lucas Semper, que ya está en línea. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Ya Muy lo bien. extrañaba. Hacía rato que no hablábamos, es verdad. Sí. No porque no tengamos tema, tampoco. No, no. Son los mismos y desconocidos, así que. Claro. Bueno, en este caso sí hay una novedad que es importante en lo Sí, institucional, porque como decíamos, creo que la palabra normalización es la que más se ajusta a esta convocatoria. correcto, correcto. Es la palabra adecuada porque, bueno, creo que como varias instituciones, aunque lamentablemente nosotros, digamos, cumpliendo con presentaciones y demás, no es una institución en que ha dejado de funcionar o que no ha tenido comisiones activas, pero bueno, por algún, llamémoslo de alguna forma, mal desempeño de un funcionario que teníamos antes, caímos en esto y bueno, nos tocó poder remontarlo. Ujú. Ahora, bueno, tenemos que hacer como un raconto de todo lo que se ha hecho durante este tiempo en que en teoría no estábamos funcionando, digamos, cuando teníamos los balances certificados, pagos y demás. Eh, por eso, Bueno, tenemos ahí un pequeño corte en la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Lucas Semper. Estamos hablando un poco de esta convocatoria a asamblea para el día 10 de julio a las 19 horas. Son memorias y balances de varios años, desde 2008 hasta 2022 inclusive. Como decíamos, es una normalización de la institución y justamente nos señalaba, tiene que ver con algún mal desempeño de algún funcionario que trabajó en su momento. Lucas, se cortaba la comunicación, decías, ahora se hizo un raconto de todo lo actuado durante todos estos años. correcto, y bueno, y todos los ítems que se ven en el pedido de asamblea es justamente eso, es para aprobar todos esos balances que de hecho ya fueron aprobados por como todos los años, pero bueno, ahora nos los piden como para poder normalizar de una vez y bueno, y formar la nueva comisión que si bien nosotros hemos hecho el cambio, que lo único que hicimos fue rotar las posiciones dentro de la comisión que teníamos aprobada anteriormente. Esta vez lo que queremos, bueno, va a quedar plasmada la nueva comisión y bueno, puede empezar a funcionar todo normalmente y legalmente, digamos. Bien, digamos, se hizo de hecho el recambio de autoridades, pero esto vendría un poco a oficializar todo lo actuado. Correcto, correcto, porque la verdad es que venía retrasado este trámite por la cantidad de socios que tenemos, por la antigüedad que tiene la rural y porque teníamos ese gris de tener todo y no tenerlo presentado en tiempo y forma, cuando verdaderamente, digamos, el que cae en esto es porque se dejaron de presentar, se hacen todos los balances de una vez, pero bueno, digamos, por cuestiones particulares de esta institución se tardó bastante, al margen de que, bueno, todo lo que es la burocracia, ¿no? De ida y Ujú. vuelta, firmar papeles y todo lo que esto conlleva, pero bueno, por suerte y aparentemente se está llegando a las últimas instancias, así que esto, bueno, se va a dar cita el día, como bien decías, el día de julio, a las 19 horas, en la sede acá del centro, de la rural, Ujú. para que se lleguen todos los socios, y bueno, si quieren interiorizarse antes de todo lo que se va a presentar y quizás esto que parece raro, bueno, que no lo hemos comentado por ahí muchas veces, pero que nos estaba pasando, como para que estén todos al tanto y a partir de ahí sigamos todo normalmente. Bien. Lucas, mientras tanto, y más allá de esta cuestión que se sumó a la tarea habitual de la sociedad rural, se sigue trabajando en los mismos temas y realizando los mismos reclamos de siempre. Sí, 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 sí. Hoy por hoy, digamos, todo, la verdad, son todos reclamos viejos, por así decirlo. Hasta no hemos podido lograr que se declare la emergencia agropecuaria,
cuando hemos vivido la peor sequía de los últimos 60 años, prácticamente no se ha sembrado trigo. Yo creo que hay gente que no tiene dimensión de esto. Se sembró el 30% del trigo que habitualmente se siembra y está en malas condiciones, porque como ustedes ven, o sea, yo te escuchaba el viernes que te quejabas de la lluvia, y yo digo, ¿de qué te estás quejando? Y llovieron 5 milímetros nada más. Claro, a ver, nada. no es una época habitual de que llueva mucho, pero no llovió prácticamente nada. Entonces, la sequía sí nos sigue afectando, y bueno, verdaderamente, a ver, algo que es meramente un paliativo, pero que la verdad que suma el hecho de poder declarar emergencia no se ha podido. Cuando Trenquelauquen la solicitó después que nosotros, y ya la tiene. Claro. Cuando verdaderamente, no sé, acá te dicen que tiene línea directa, que se manejan de otra forma, bueno, Trenquelauquen la pidió después y ya la tiene. Esto tiene que ver siempre con un trámite que se hace desde el Ejecutivo Municipal. Sí. A ver, también eso sería algo que bueno, también se lo planteamos siempre ahora con todos los precandidatos en este sentido, en que le van a tener que dar una vueltita de rosca a lo que era la ley de emergencia, porque tiene muchos faltantes, muchas limitantes, cuando verdaderamente decir, mira, yo me declaro de emergencia, es decir, cumplo con las condiciones, de última, vení, audítame. Claro. Y sencillo, algo que sea mucho más rápido, más automático. No puede ser que estemos pidiendo algo. La primera presentación que hizo la rural para que el Ejecutivo Municipal llame a la Comisión de Emergencia fue el 23 de febrero. Claro. La reiteramos el 4 de abril. ¿Y por qué tomamos tanto tiempo? Porque el 10 de marzo nos hicieron presentar a los productores en la Secretaría de Producción las planillas con que se iban a pedir o ellos iban a medir la cantidad de gente que estaba afectada y demás. Recién el 19 de abril se hizo esa reunión. Entonces, 2 meses después, recién se tomó la iniciativa, digamos, por empezar con todo este camino, y hoy, a 2 meses de eso, o sea, 4 meses que nosotros la pedimos, todavía no la tenemos. ¿Hay alguna Entonces, respuesta? verdaderamente esto es lo que es lo difícil. Claro. Lucas, ¿hay alguna respuesta, excusa, algo del por qué Pehuajó, que tiene teóricamente muchas más ventajas en lo político partidario, si se quiere, que Trenquelauquen no logra lo que Trenquelauquen sí? Verdaderamente no lo sé. No hay. Cuando uno se comunica a producción, dice sí, está pedido, sí se van a reunir. Bueno, de hecho ya se reunieron la CEDAVA, que es el organismo de la provincia de Buenos Aires que aprueba esto, y a otro partido se le robó, que se presentó después. Claro. Y también tengo las fechas de cuándo se reunieron, cuándo se presentó, con trámites todos mucho más cortos, Claro. y lógicamente, bueno, ya lo tienen, y tienen la resolución. Pero entonces la verdad es que y ni siquiera con estos mínimos pasos lo tenemos, pero la emergencia, la verdad es que va a seguir durante el tiempo. Ahora están planificando sacar el dólar soja 4, y la verdad es que estamos quemando las naves ya. Esto no sé qué otra cosa se les va a ocurrir, pero la verdad es que la producción no estuvo, y como te estoy adelantando, casi con 6 meses de anticipación, no va a haber trigo. O sea, empiecen a tomar magnitud de que no va a haber trigo. No es que no se va a querer vender, no es que el precio, no va a haber físico. Entonces, que no te extrañe que a fin del año que viene no haya pan. Va a haber pan, pero se va a importar. Claro. ¿Pero por qué se llega a esto? Y por malas políticas. Porque sí, la sequía lógicamente está. ¿Pero por qué no se siembra? Y porque yo no voy a arriesgar teniendo el 30-40% de probabilidad de llegar a una cosecha normal con las condiciones de gobierno que tenemos. Entonces, si vos me decís, mirá, vos sembrá, yo me hago cargo, te doy un préstamo blando, voy socio en las pérdidas, en el caso de que tengas una pérdida, bueno,
dame algún tipo de incentivo y yo arriesgo. Pero si arriesgo y corro todos los riesgos yo, y no arriesgo. Sinceramente digo, no, prefiero no sembrar. Ahora, todos los productores tomamos esa determinación y nos vamos a quedar sin trigo. Es drástico, pero sí. Es un escenario posible, ¿eh? No te digo que se va a dar con 100%, pero es un escenario posible. Pensemos que el año pasado, con una afectación importante, tuvimos la mitad de la cosecha. Nosotros estábamos logrando llegar hasta 20, 21 millones de toneladas de cosecha. Consumimos entre 7 y 8. El año pasado cosechamos 11. Y este año se sembró mucho menos. En mala fecha, con menor tecnología, menor inversión. O sea, si te digo que sembramos un 30% menos, vamos a una cosecha de 3, 4, 5. Sería triste ver eso. Lucas, lamentamos que siempre sea la misma información, lamentamos que no haya una reacción inmediata del gobierno, porque digo, son medidas que tiene que tomar el gobierno. El clima es inmanejable, esto es una cosa que todos sabemos, pero lamentablemente la situación sigue siendo grave, y aunque se viene sistemáticamente en los últimos años anunciando cómo va a ser el desenlace, parece no entrar en razón. Sí, correcto, porque a ver, muchas veces te lo dicen, sí, tenemos magnitud, de hecho en algún momento hasta se tomó de que se prorrateaba las primeras cuotas de la red vial hasta mayo, pero esto no se soluciona con correr un par de meses en un vencimiento, que de hecho para eso hay una ley, o sea, ni siquiera es que alguien porque se levante de buen humor te dé un incentivo y te lo deje un par de meses para adelante. De decir, hay una ley directamente, pero para tener esa ley hay que estar rápido. Y llevamos 4 meses y contando, porque aparte una vez que esto, digamos, se aprueba y sale la resolución ministerial o sale el decreto del gobernador, después lleva 1 o 2 meses más para que lleguen los certificados, que es verdaderamente lo que uno tiene que presentar en los bancos, en AFIP, en ARBA, para tener el beneficio, por así decirlo. O sea que van a pasar 6 meses. Claro, llegan casi a fin de año. La verdad es triste. Es triste porque lo vemos todos y lo sentimos todos, lo que está pasando. Se ha rematado una cantidad de animales que no hay magnitud, que recién nosotros creo que lo vamos a poder ver en la vacunación que será de octubre a diciembre, donde vamos a contemplar la cantidad de animales que se han cargado, porque no va a haber pasto durante toda esta época, que es una época habitual en la que no hay, pero no va a haber. Lo poco que había normalmente no va a haber. Las reservas de forraje son casi nulas. Darle granos es totalmente inviable y antieconómico. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los productores? Vendieron hasta las vacas. O sea, estamos vendiendo la fábrica. Esa es lo que no se toma la magnitud. Cuando uno entra y ve lo del mercado de cañuelas, ve el ingreso y dice la mitad de lo que está entrando es vaca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de acá 2, 3, 4, 5 años vamos a tener menos terneros. Porque aparte de poder levantar el stock de vaca, no es algo que decir, bueno, compro 500.000 vacas, compro 2 millones, compro 4 millones. No se puede. O sea, tiene que parir ternera, la ternera la tengo que dejar, que se haga vaquillona, después de vaquillona la hay que enterrarla, o sea, es un proceso muy largo. Y esto se ve, y ya te digo, siempre con los equipos técnicos se toma conciencia, pero bueno, después ya cuando llega la voluntad política es cuando chocamos contra las paredes. Lucas, te agradecemos como siempre por brindarnos la información. Por supuesto que no es lo mejor que podemos escuchar, pero es la realidad y hay que conocerla. Perfecto. Andrea, te robo un segundito más. Sí, justo ahora que toqué el tema de la política, dentro de la comisión hemos tomado la decisión de no habíamos recibido a ningún postulante hasta que se presentaron las listas ahora. Desde que ahora que se han presentado las listas hasta las pasos, las listas, los candidatos, los precandidatos que se quieran acercar a la institución, los vamos a recibir y
luego de las PASO, la institución va a ser quien le solicite a los ya candidatos reuniones para, no sé, planificar lo que puede llegar a ser o decir frente a una posible victoria electoral. Sea Bien. quien sea el partido, nosotros la verdad tenemos una carpeta armada, que va a ser la misma carpeta, que se entrega a todos los partidos políticos que nos vayan a ver, porque la verdad es que los reclamos y las necesidades es una. Entonces, esto, digamos, estamos abiertos a juntarnos con cualquier fuerza política, explicarle nuestra situación y explicarle hasta cuáles son las posibles soluciones o las más viables. Más que nada como para que lo tengan en cuenta, porque si en este transcurso de tiempo ven que nos estamos haciendo de algún tipo de reunión, esa fue la determinación que tomamos, porque no nos quisimos reunir antes, porque decir, bueno, Claro. medio lo que pasó, anticipando lo que fue el cierre de la lista, es decir, gente que por ahí no hubiéramos reunido y que al final no se presentaba, entonces decir, bueno, Claro. hoy nos estamos juntando con precandidatos y creo que después tenemos el deber como institución de juntarnos con candidatos. Excelente. Muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Lucas Semper, integrante de la Sociedad Rural, hablando de esta convocatoria de asamblea para normalizar la institución, último paso después de algunos inconvenientes que dejaron por ahí, y por otra parte, hablando de toda esta situación grave, compleja que se viene dando con una emergencia que sale en otros distritos, pero no en Pehuajó.